Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar acerca de las entrevistas por competencia desde la perspectiva del reclutador, es decir, cómo una persona del área de recursos humanos, del área de selección, del área de búsqueda de talento, debe comenzar y realizar una entrevista por competencia. Recordemos que esta entrevista es un poco más particular a la entrevista tradicional. ¿Por qué? Porque busca elementos claves que se centra en las habilidades y comportamientos de experiencias pasadas del candidato para predecir su desempeño dentro de la empresa en la cual está aplicado. Es por eso que esta entrevista nos puede dar ciertas luces, cierta guía para identificar aquellas capacidades necesarias del candidato que debe de cumplir para tener éxito dentro de mi empresa o mi negocio. Las personas que trabajan en el área de recursos humanos, en las áreas de selección o búsqueda o talentos, deben de tener claro qué tipo de entrevista vamos a utilizar. Pero en el común denominador, en la actualidad, este tipo de entrevista, que es la entrevista por competencia, está en apogeo porque nos lleva a la parte situacional que nos interesa dentro de casos específicos en las personas, en sus experiencias laborales, sociales, de comunidad, etcétera, para poder aplicarlos o que serán útiles dentro de nuestras empresas. Entonces vamos a comenzar. Sean bienvenidos a esta sucesión especial de entrevista por competencia. Comenzamos entonces. Hablemos de la preparación para la entrevista. En primer lugar, tenemos que comenzar con la fase de investigación. Recordemos, para ello es muy importante, antes de la entrevista, entender el puesto de trabajo al cual nosotros estamos buscando un candidato. Por eso es primordial que las empresas pudiesen tener un descriptor de puesto por cada puesto de trabajo, obviamente, en el cual me detalle las competencias, las habilidades, el perfil de la persona, aquellos skills que buscamos. Y esto sería primordial para obtener, obviamente, la preparación necesaria. Es muy difícil que nosotros busquemos a un candidato si no tenemos la base sobre qué buscar. Es como buscar algo en la oscuridad, es muy complicado. Entonces lo mismo sucede cuando no tenemos nosotros una base como un descriptor de puesto, que sea funcional, que sea actualizado, acorde a las necesidades actuales de la empresa, apegado a la misión, visión y valores de la empresa, de la institución. Y esto es base fundamental. El segundo elemento clave dentro de la preparación de la entrevista, pues obviamente es la hoja de vida del candidato. Una vez tenemos el descriptor de puesto o la guía del puesto de trabajo que nosotros vamos a utilizar para la búsqueda de un talento, vamos a compararlo con la hoja de vida o el currículum vitae, como se le llama. Aquí nosotros podemos ver el historial laboral, las competencias, por eso lo ideal es que cada candidato buscase un diseño adecuado de su hoja de vida, que nos muestre, que nos hable acerca de sus competencias, de sus habilidades, de su historial laboral. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes o aquellas personas que no tienen una vida laboral, que nunca han trabajado? Bueno, lo que yo siempre les recomiendo como especialista es que coloquen elementos como sus experiencias en comunidades, sus experiencias académicas, sus papeles relevantes en algún proceso em, simbólico dentro del contexto social. Esto les puede ayudar para colocarlo dentro de su hoja de vida. Por lo tanto, es indispensable que tengamos estos dos elementos para posteriormente desarrollar las preguntas específicas base
Sabemos que dentro de la misma entrevista pueden salir otras preguntas. Por lo tanto, la guía de preguntas que vamos a entablar en la entrevista por competencia es una guía básica, en la cual partimos única y exclusivamente de la información que tenemos, tanto del puesto de trabajo como dentro de la hoja de vida del candidato. Pero es importante que un reclutador tenga listos estos tres elementos antes de la entrevista de trabajo. Yo sé que el día a día nos consume muchas veces y no hay tiempo como gestores de recursos humanos para prepararnos adecuadamente, pero como profesional, como especialista, les digo, les va a servir de mucha ayuda dedicarles un tiempo específico a la investigación del puesto, a la revisión de la hoja de vida y al desarrollo de la guía de preguntas para tener un desarrollo exitoso. Una vez que nosotros definimos las competencias, las vamos a ir adaptando. Por ejemplo, identificamos las competencias y habilidades necesarias para el área de contabilidad. Buscamos a alguien que pueda cubrir estos elementos dentro del puesto de trabajo de un analista contable. Para ello, ya identifica las competencias que necesito para el puesto de analista contable, como un ejemplo. Determinamos entonces los comportamientos específicos claves que voy a buscar en esa hoja de vida. Por ejemplo, si yo necesito que mi analista contable tenga una habilidad numérica alta, pues vamos a determinar los comportamientos claves en estos temas de habilidad numérica dentro del candidato. Y comienzo a crear el perfil ideal de ese candidato con base al puesto y a las competencias claves que voy a buscar. Repito, si yo busco una habilidad numérica porque el puesto va a requerir mucho trabajo numérico, así voy a buscar el perfil. Y esto nos va a servir muchísimo la definición de las competencias requeridas, porque muchas veces no sabemos cómo segmentar las competencias. Recordemos que tenemos las competencias técnicas y las habilidades blandas. Ambas se complementan, ambas son importantes. Las competencias técnicas son aquellas que me van a fortalecer las partes técnicas dentro del puesto de trabajo y las habilidades blandas son aquellas que me van a ayudar con el entorno dentro de la vida laboral del candidato. Y eso es clave, el saber segmentar con relación al puesto de trabajo. Vamos entonces a hablar un poco acerca de las preguntas una vez ya preparamos el terreno de la entrevista. Procedemos a la guía o el diseño de preguntas. Entonces, llevamos, como usted ya conoce el puesto de trabajo, obviamente, llevamos al candidato a que nos describa mediante las preguntas que yo le voy a hacer, esas situaciones en las que haya demostrado competencias claves o habilidades blandas claves para el puesto de trabajo. ¿Sí? Retomando el ejemplo del analista contable, que el cual yo necesito que tenga una habilidad numérica alta, puedo hacerle preguntas basadas en situaciones donde haya desenvuelto esa habilidad numérica que yo ando buscando. O puedo ponerle un caso práctico mediante una pregunta para que él me pueda ayudar a resolverlo. Lo llevo a una situación tal que me demuestre cómo desarrolló esa competencia en un determinado punto clave de su vida laboral. Y de igual manera, nos vamos a la parte conductual, que como les digo, es las habilidades blandas. Yo necesito, tomando siempre como base este ejemplo del analista contable, yo necesito que también pueda trabajar en equipo.
El trabajo en equipo es una habilidad blanda que nosotros traemos muchas veces inerte, más o menos desarrollada. Lo podemos ver en el comportamiento de los niños. Hay niños que se les es muy fácil el trabajo en equipo. Nadie se los enseñó, sino que ya es parte de su personalidad. Pero hay otros niños en los cuales tenemos que trabajar esas habilidades blandas del trabajo en equipo y que vamos desarrollando a medida que crecemos. Entonces, la parte conductual también es clave dentro de las entrevistas por competencia. ¿Por qué? Porque también pues necesito personal que sea muy capaz, pero también que tenga mucha inteligencia emocional en esta área. Entonces, el enfoque conductual va a ser clave también. Por eso es importante, si usted no conoce a fondo algunos puestos de trabajo, porque sabemos que van a ser complejos, puede asesorarse. Recordemos que las áreas de recursos humanos no son islas. De hecho, nosotros trabajamos gestionando a otras áreas. Retomamos insumos de otras áreas, de otros departamentos, para que nos puedan ayudar a realizar tanto los descriptores de puesto, a realizar las preguntas guías, a revisar las hojas de vida. Nosotros facilitamos y gestionamos. Esa es nuestra tarea clave o debería de ser. No somos islas como áreas de recursos humanos. Entonces, si tenemos algún descriptor de puesto o algún puesto que se sale de nuestras manos, de nuestro control, busquemos la asesoría con las personas idóneas que son los que trabajan dentro de las mismas áreas. Jefaturas, mandos medios, puestos operativos nos pueden dar insumos claves para ello. Luego procedemos a la entrevista como tal. Una vez ya preparamos el terreno, vamos a la entrevista. Y recordemos que no es un interrogatorio policial. Ojo, mis estimados, no es un interrogatorio de la fiscalía, no, es una entrevista. Por lo tanto, necesitamos que el candidato hable y nosotros necesitamos escuchar. Escuchemos al candidato. Sabemos que vamos a tener diversos tipos de candidatos, candidatos que van a hablar más, candidatos que van a hablar menos, pero sí es importante que los escuchemos a fondo, las respuestas que nos da el candidato. Recordemos que solo tenemos una guía base de preguntas. Las siguientes preguntas que vamos a hacer van a ser las preguntas de seguimiento con base a las respuestas que nos da el candidato. Ahí, en una respuesta que me dé un candidato, yo reformulo una pregunta o hago una pregunta de seguimiento. Por lo tanto, es clave que usted lo esté escuchando. Muchas veces como gestores de recursos humanos, más cuando tenemos áreas de reclutamiento masivo, no escuchamos. O estamos anotando o estamos atendiendo otras gestiones de otras áreas y no estamos atendiendo ese mensaje clave que puede tener un candidato y es así como se nos han ido buenos talentos. Luego, hacemos esas preguntas detalladas como fase 2, el proving, para obtener información específica sobre las competencias y comportamientos del candidato. Y es ahí donde hacemos preguntas como, cuénteme alguna situación difícil que usted ha tenido dentro de sus experiencias laborales anteriores y cómo logró salir de ella. O podemos preguntar, dígame por favor cuál es su mayor habilidad o cuál es su mayor defecto. Preguntas que pueden poner en alguna situación incómoda al candidato, pero que nosotros necesitamos hacer para obtener información específica del mismo. Y por último, hacemos la calibración, que es la evaluación de las respuestas, obviamente de todos los candidatos que tenemos,
y hacemos un marco de referencia como una matriz en la cual podemos conocer a todos los candidatos. Tenemos 5 candidatos para el puesto, 3 candidatos para el puesto. Hacemos una matriz y en ellos hacemos un comparativo de los mismos candidatos y de sus respuestas. Pero repito, para ello tenemos que tener mucha escucha activa e ir tomando las o los apuntes necesarios para hacer esta calibración que les va a servir de mucha ayuda el tener un panorama general de los 2, 3 candidatos y así poder nosotros evaluar aquel que ha respondido mejor a las preguntas por competencia. Luego, ¿qué es lo que evaluamos en esa matriz? Bueno, evaluamos la coherencia. Verificamos si la respuesta de ese candidato fue coherente a lo que yo preguntaba. Porque hay candidatos bastante astutos y saben irse por la tangente. O inclusive hay candidatos que le dan vuelta a la respuesta y terminan preguntando al reclutador. Entonces, no. El reclutador, el gestor de recursos humanos debe de ser muy astuto en expertise y estar muy centrado para verificar cuándo el candidato se va por la tangente, cuándo le está respondiendo coherentemente a lo que le estamos preguntando o cuándo le está dando vuelta a la situación para dirigirnosla a nosotros. Por lo tanto, debemos también verificar ejemplos claros y específicos para que también se le facilite al candidato. Que nos ponga un ejemplo. Recordemos que en una entrevista de trabajo muchas personas van a mentir. Es el común denominador. Con el ansia de obtener el puesto de trabajo, nos pueden mentir y nos van a mentir. Pero cuando alguien habla con la verdad, es muy obvio que nos da detalles, que nos da casos reales al momento de la entrevista. No está inventando nada. Por ejemplo, se le facilita mostrar ejemplos porque tiene un cúmulo de experiencia del cual retomar esos ejemplos. Y ahí es donde el lenguaje corporal es vital para nosotros, porque recordemos que nuestro cuerpo no va a poder mentir en muchas ocasiones. Tal vez la persona intente mentir, pero su cuerpo lo va a negar. Es ahí donde tenemos que fijarnos mucho al momento de escuchar esos ejemplos claros. También el lenguaje corporal. Tenemos que estar muy al pendiente. Y también evaluamos el nivel de competencia. En esa matriz evaluamos si los ejemplos compartidos por el candidato corresponden a cada competencia requerida. Por ejemplo, cuando hablamos del analista de contabilidad, el cual necesito que tenga una competencia técnica muy alta, una habilidad numérica muy alta, y yo le hago una pregunta para que me dé un ejemplo de esa competencia y él me responde con otra cosa, entonces ahí no nos va a ser funcional sobre esa competencia en específico que yo ando buscando. Aquí es donde nos tomamos un tiempo para evaluar también la respuesta del candidato, quitándonos todo prejuicio del mismo que hayamos visto y enfocándonos exclusivamente en las respuestas dadas dentro de la entrevista. Hacemos un registro de las respuestas y una evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creamos un sistema eficiente para registrar esas respuestas. Podemos irle o asignando puntuaciones como tal a las mismas en esa matriz, ¿verdad? Inclusive podemos preparar desde antes la matriz para ir colocando en el momento y no dejar ese margen de tiempo donde podamos ya perder la perspectiva real de lo que fue la entrevista. Y nos quedemos, bueno, no recuerdo si esta pregunta me la respondió correctamente, entonces como no recuerdo le voy a poner un 5. No,
Deberíamos de crear este sistema para en el momento ir tomando la puntuación adecuada y asignándoselo a cada candidato, ya sea en margen de 10 o de 100, como usted quiera manejarlo. Y también mantener los registros detallados. Si bien es cierto, podemos tener una matriz ya predeterminada, pero podemos dejar una parte libre en el cual podamos colocar detalles específicos claves de ese candidato. Por ejemplo, si fue una persona muy suelta en el momento de la entrevista, si fue una persona muy segura en el momento de la entrevista, si fue una persona muy amable, si fue una persona que no gustaba estar en la entrevista, o fue una persona que su lenguaje corporal decía claramente señales que estaba mintiendo. Esos elementos de registros detallados también nos pueden servir mucho al momento de las respuestas y la evaluación de las mismas. Una vez ya tenemos el análisis de los resultados de la entrevista mediante la evaluación, donde comparamos todas las respuestas de los candidatos versus el perfil del puesto como tal y la coherencia de las mismas, ya tomamos o vamos tomando aquellas decisiones claves. Recordemos que aquí en este punto se va a ver también el resultado del gestor de recursos humanos. El desarrollo de la entrevista requiere la preparación de ambos lados, la preparación del candidato y la preparación del reclutador, porque aquí en este momento que es clave para nosotros, vamos a ver los resultados. Recordemos que las empresas van a confiar en nosotros que vamos a seleccionar el mejor talento. Vamos a seleccionar aquel talento competente para las empresas. Mire qué responsabilidad la del reclutador, porque usted tiene la llave de entrada. En muchas ocasiones siempre van a haber excepciones en empresas, pues que dejan entrar a alguien por favoritismo, por recomendado, etcétera. Pero esas son excepciones. Pero si usted tiene la responsabilidad de reclutamiento de una empresa, tiene la llave de entrada. Usted deja entrar o no al personal. Por lo tanto, su gestión debe de ser profesional. Debe de prepararse adecuadamente. Si no contratamos bien, si dejamos entrar a cualquier persona, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un alto índice de rotación dentro de las empresas. Vamos a tener un mal clima laboral dentro de las empresas. Vamos a tener pérdida de talento adecuado a raíz de malas jefaturas, a raíz de malos procesos. Todo esto porque desde la entrada no seleccionamos adecuadamente y todo esto inicia desde la entrevista, donde no pusimos atención a los detalles en la preparación de la entrevista, en el desarrollo de la entrevista y en el análisis de resultados de la misma entrevista. Cuando ya tenemos este último paso, entonces tomamos la decisión. Tomamos la decisión y seleccionamos el candidato. Ya realizamos una comparativa detallada de la respuesta, del desempeño y elegimos al candidato, pero muchas empresas pasan a una siguiente entrevista. Muchas veces recursos humanos hacen la entrevista inicial y luego pasan a la entrevista de decisión. Y ahí ya no queda en sus manos, ya queda en la toma de decisión. Pero usted tiene la entrevista filtro, que es la que va a dar pase a la siguiente entrevista. Pero en muchas otras ocasiones no. Usted va a tener la decisión total de ese candidato. No importa si es la entrevista filtro para dar paso a una siguiente, segunda o tercera entrevista o la entrevista final, usted tiene que tomar la decisión con una base científica de resultados como tal. Tiene que tener medios de prueba por si en algún momento se le cuestiona su trabajo como reclutador
usted tiene toda una batería de elementos con el cual demostrar por qué ese candidato pasó los filtros para el momento de la selección como tal. Y por último, al momento de la entrevista, pues recuerde siempre hacer las conclusiones y el cierre adecuado. Aquí hay que siempre proporcionar una retroalimentación constructiva a los candidatos, independientemente si son seleccionados o no. Yo siempre les digo muchas veces a los gestores de recursos humanos que tenemos una mala práctica en muchas ocasiones. Y es que siempre le decimos al candidato que le vamos a llamar y no le llamamos. El candidato está esperando siempre nuestra llamada, está esperando que nosotros le indiquemos cómo va su proceso. Deberíamos de hacer esa retroalimentación o por lo menos decirle qué es lo que va a suceder. Si el candidato queda, va a pasar a una segunda entrevista o se incorpora tal día ya a laborar. Pero si no queda, va a pasar a nuestra base de datos para una siguiente oportunidad si es que se da la ocasión. Eso tenemos que informárselo al candidato para que él pueda cerrar el ciclo y ya no estar esperando nuestra llamada. ¿Ok? Luego, también darle la oportunidad al candidato, ¿verdad? Muchas veces los candidatos están muy nerviosos. Desde el inicio usted tiene que darle ese pase de confianza. Muchas veces somos nosotros quienes estamos rígidos, quienes estamos serios, quienes estamos molestos, quienes ya no queremos estar ahí. Hemos estado entrevistando días y días buscando un candidato y ya estamos cansados. Pero no, el candidato es su primera vez, la primera vez que nos ve. Viene nervioso, muchas veces viene con entusiasmo. Debemos de darle ese pase de confianza y al finalizar hacerle el cierre adecuado. Tomando todo esto como base, nosotros tendremos una entrevista por competencia exitosa y lo que se espera es que tengamos el mejor recurso humano porque ya lo trajimos por toda una travesía en la entrevista. Desde el momento que iniciamos la conversación de la entrevista, que debería ser como una conversación, escuchamos todo lo que fue su desarrollo de su vida laboral mediante casos, mediante ejemplos, hicimos un cierre adecuado. Ya en el momento estamos tabulando todas las preguntas, en el momento estamos tomando nota de aquellos elementos relevantes y ya para el cierre como tal, pues estamos seguros si esa persona continúa o no en el proceso. Es aquí como llegamos en este tema corto de la entrevista por competencias. Tomen nota de todo lo relevante y aplíquenlo conforme a su experiencia dentro de sus áreas de trabajo. Gracias para mí, es un gusto que me hayan escuchado. Nos estamos viendo en una siguiente sesión.